Bueno, buenas tardes. En los próximos 20 minutos, para dejar un poquito de tiempo para discusión, les voy a intentar dar una visión general de cuáles son los tratamientos que hay en estos momentos y cuál es el futuro de los tratamientos que vamos a tener para las mucopolisacaridosis y algunos otros síndromes lisosomales. Evidentemente, en 20 minutos voy a dar pinceladas que luego en la discusión podemos profundizar en lo que ustedes quieran. Y de paso, hablando de oportunidades, quería dar las gracias a Jordi por darme la oportunidad de venir a hablar una vez más a la jornada de familias, que siempre es muy, muy agradable. Y ya sin más, esta mañana ya hemos visto que las mucopolisacaridosis forman parte de las enfermedades lisosomales, que son defectos dentro de unas organelas que hay en la célula, que son los lisosomas. Y estas organelas tienen unas enzimas que lo que hacen es degradar sustancias o macromoléculas que la célula no necesita. Cuando hay un error o un problema en estas enzimas, lo que pasa es que se acumula la sustancia que no se puede degradar, primero en los lisosomas, luego en las células y finalmente acaba destruyendo los diferentes tejidos y órganos. No voy a entrar en la clínica, simplemente recordar que son enfermedades multisistémicas, que son sin tratamiento de curso progresivo y que pueden tener diferentes formas de presentación. Hay un grupo de enfermedades que van a presentarse solo como enfermedades neurológicas, otras pueden tener una afectación más de tipo óseo, como la enfermedad de Morquio y algunas formas de Gaucher. Otras tendrán un patrón de enfermedad de Depósito, enfermedad renal o enfermedades hematológicas. Entonces he dividido la charla en tres partes. Una es qué es lo que teníamos de tratamiento que sigue estando vigente en la actualidad en la época preterapia enzimática. ¿Qué es lo que podemos tener ahora en el presente? Y en el presente me refiero a lo que nosotros podemos recetar, no a lo que está en ensayos, sino a lo que podemos tratar en estos momentos y qué es lo que va a venir en los próximos años, esperemos que lo antes posible. Antes de tener la terapia enzimática, lo que podíamos hacer y que sigue siendo, como os comento, muy importante a pesar de todos los tratamientos nuevos, era un tratamiento de soporte multidisciplinar, por un lado, y por otro, el tratamiento de médula ósea, que en estos momentos es de progenitores hematopoyéticos. Para mí el tratamiento de soporte, ya lo veréis varias veces, sigue siendo una de las actuaciones más importantes para todos los pacientes con enfermedades lisosomales y especialmente con mucopolisacaridosis. Es multidisciplinar porque afecta a un montón de especialistas. Aquí tenéis unos cuantos, probablemente habrá más, y además personal que no es médico, sino también pues, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas. Y todos estos profesionales yo creo que deben trabajar de un modo coordinado. Y coordinado me refiero en dos aspectos. Uno, en que tiene que haber un director de orquesta, que a veces, como veis aquí, se pasan la papeleta unos a otros y no acaba de quedar claro, pero yo creo que desde hace unos años cada hospital ya tiene su médico de referencia para este tipo de enfermedades y que actúa como coordinador. Y esto es importante porque un niño que se va a operar de una corrección de un genovalgo, por ejemplo, no solo hay que tener en cuenta el problema del hueso, sino hay que tener en cuenta cómo está su función a nivel de otorrino, si va a tener problemas anestésicos, si hay que tener algún cuidado con algún fármaco que se tenga que dosificar, etcétera. Y coordinado también me refiero en cuanto a lo que es el intentar coordinar las visitas al hospital. Porque estos pacientes que vienen cada X meses a revisión, pues a lo mejor en 2 meses tienen 5 días de visita diferentes y 8 pruebas diferentes, ¿no? Y también el actuar en grupos coordinados pues ayuda a que a lo mejor en un día pues podamos optimizar un poco los servicios, sobre todo para los pacientes que vienen de lejos. Bueno, los distintos especialistas van a hacer cada uno pues, el tratamiento de su zona en concreto. No voy a entrar en el asunto de otorrino porque tenemos después una charla con el doctor Wimberg. El oftalmólogo en algunas enfermedades puede necesitar hacer un trasplante de córnea o tratar el glaucoma. El cirujano general pues tratará las hernias. El neurocirujano pues a veces hay que colocar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal o fijar la médula cervical. Tampoco voy a entrar en tratamiento traumatológico porque también el doctor Ullot luego nos comentará con más detalle. Y otros especialistas que aunque a veces no se ven con tanta frecuencia, no son menos importantes, son por un lado el neumólogo, porque sabéis que muchos de estos pacientes a la larga pueden tener problemas respiratorios y yo creo que es bueno que los neumólogos los conozcan antes de que puedan empezar a aparecer los problemas, porque entonces ya van a conocer al niño y ya va a ser más fácil que se anticipen. En la imagen, en el recuadro ese, ven, en las dos imágenes de arriba es una tráquea de un paciente con mucopolisacaridosis. Los bultos blancos son los acúmulos. Y en la imagen de abajo
es la imagen después del tratamiento, en la cual se ha limpiado bastante la tráquea y los bronquios, no del todo. Y aunque esto, pues de entrada es una evolución muy favorable y el chico mejoró, pero esto también deja unas secuelas a nivel de las mucosas bronquiales que las deja más friables, más débiles y que sigue requiriendo pues cuidados constantes y en ocasión pues asistencia con oxígeno, con ventilación domiciliaria o lo que sea. Bueno, el cardiólogo en muchas enfermedades, sobre todo del adulto, va a ser necesario. El neurólogo en las formas que hemos visto de afectación neurológica predominante. Y luego está todo el otro grupo de profesionales que muchas veces no son médicos, pero que son igual de importantes, como son los psicólogos y terapeutas de la estimulación temprana, los fisioterapeutas y la terapia ocupacional, que van a ayudar a mantener una mejor autonomía a los chicos con problemas de hueso. Los psicólogos, sobre todo en la época de la adolescencia, que es una época muy difícil para todos los chavales y que requiere, pues, yo creo, de una atención y de una preocupación un poco más específica. La asistenta social en los casos que sea necesario y, evidentemente, la asociación de pacientes, que en su potenciación de la ayuda a las familias y de la ayuda a la investigación, pues, forma parte de todo este conjunto del tratamiento de soporte. En cuanto al tratamiento al trasplante de progenitores hematopoyéticos, ya hemos visto esta mañana que se podía hacer un fenómeno de corrección cruzada cuando inyectas células que tienen lisosomas con enzimas que funcionan. Estas células pueden ayudar a que estos enzimas lleguen a otras células y corrijan el defecto enzimático. La verdad es que como idea es muy buena y cuando funciona, funciona bien, pero tiene unos inconvenientes, ¿no? Por un lado es que hasta hace poco tenía un número de complicaciones importante, que con las nuevas pautas probablemente se han reducido bastante. Hasta que ha llegado el trasplante de células de cordón umbilical había poca disponibilidad de donantes y para las enfermedades metabólicas el donante debe ser bastante más compatible que para otras enfermedades hematológicas. Se modifica poco la afectación de hueso y de córnea y también es muy lenta la corrección del efecto en la patología neurológica. El trasplante tarda entre 6 y 8 meses en hacer un efecto a nivel del sistema nervioso y por lo tanto en enfermedades en que va a progresar la afectación neurológica pues probablemente la indicación es más dudosa. En estos momentos, y si no la doctora Bay me corregirá, creo que la indicación más absoluta es la de la mucopolisacaridosis tipo 1, enfermedad de Hurler, sobre todo en niños menores de 2 años, y en eso es más eficaz que el tratamiento de terapia enzimática. En la enfermedad de Krabbe y la leucodistrofias presintomáticas o en formas tardías de la enfermedad, que son oligosenzimáticas, y en la enfermedad de Bollmann. En todas las demás que están aquí nombradas, en la enfermedad de la manosidosis y la mucolipidosis, creo que hay que hacer un estudio de cada caso y valorar muy bien si está indicado o no está indicado el tratamiento. Y en otras mucopolisacaridosis, en principio, en estos momentos no es la indicación principal. Bueno, nuestra experiencia, la verdad, que creemos que cuando está bien indicado el tratamiento funciona muy bien, ¿no? Y para muestra tenemos aquí 2 pacientes. Y el problema es que en casos, por ejemplo, de afectación neurológica, como fueron los que trasplantamos con la leucodistrofia en la enfermedad de Sandoff, la enfermedad siguió progresando y el resultado fue bastante decepcionante. Entonces, aparte de estos 2 aspectos terapéuticos, que como les digo siguen estando vigentes y que siguen siendo muy importantes a pesar de los nuevos tratamientos de los que disponemos ahora, tenemos la terapia del reemplazo enzimático, la terapia de reducción de sustrato y unas nuevas moléculas. La terapia de reemplazo enzimático ya hemos visto que es la administración por vía endovenosa del enzima deficitario y que de forma natural corrige la actividad enzimática en múltiples tejidos con pocos efectos secundarios. Pero tiene algunos inconvenientes, ¿no? Por un lado, lo que se ha comentado esta mañana, la administración endovenosa semanal o quincenal, con lo que supone para el paciente venir al hospital una vez por semana, estarse unas horas por la mañana o por la tarde en el centro. En España, todavía que yo sepa, y en la reunión que tuvimos hace poco, no hay ningún centro que esté empezando todavía la terapia domiciliaria, pero sería una buena opción para los pacientes con este tipo de enfermedades. Por otro lado, se requiere de un dispositivo intravenoso. En niños pequeños recomendamos la colocación de Portacat porque es más fácil. En niños más mayorcitos pues eligen ellos si prefieren pincharse o no. Estos tratamientos no atraviesan la barrera metoencefálica y por lo tanto no corrigen enfermedades que afecten al sistema nervioso central y tampoco penetra bien ni en las válvulas cardíacas ni en la córnea. Otro efecto que tienen es que a la larga se crean anticuerpos contra estas moléculas que estamos administrando
y, en principio, solo en la enfermedad de Pompe se ha comprobado que estos anticuerpos hacen que disminuya la eficacia de la enzima. En los otros casos no está claro, pero puede aumentar el número de efectos secundarios. Y, por último, evidentemente, tienen un coste muy elevado. Estas son las enzimas de las que disponemos en la actualidad, o sea que si llega un paciente le podemos, y si está indicado, le podemos ofrecer el tratamiento. En Cataluña, en el País Vasco, hay unas comisiones específicas que valoran la indicación y aprueban la indicación para cada paciente, y hacemos además el seguimiento semestral o anual de cada paciente para ver si sigue indicado o si ha habido cambios. Y, bueno, evidentemente esto espero que se vaya imponiendo en las demás comunidades autónomas, porque creo que realmente es importante unificar los criterios de tratamiento. Hay unas guías clínicas que se han aprobado en la comisión y que están en la web del CatSalut para quien le interese. Bueno, los efectos generales de la terapia en las mucopolisacaridosis, sobre todo, es la reducción de las visceromegalias, la estabilización y mejoría de la capacidad vital forzada respiratoria, la mejoría. Esto conlleva además una mejoría en el rendimiento de la prueba de esfuerzo y la mejoría de la movilidad de algunas articulaciones, principalmente del codo y del hombro. En la enfermedad de Pompe, lo que hace es estabilizar la afectación muscular y respiratoria en las formas tardías de la enfermedad y mejorar la función cardíaca en las formas precoces. La afectación muscular en las formas precoces tiene que ser un tratamiento muy temprano para que se pueda frenar. Si no, la verdad es que la patología muscular es bastante resistente al enzima. En la enfermedad de Gaucher y la enfermedad de Fabry corrige la mayor parte de los síntomas de los pacientes. Bueno, de nuevo, en nuestra experiencia, la verdad es que en los pacientes en los que se estuvo indicado y se aprobó el tratamiento, pues han tenido buena evolución, menos la paciente con enfermedad de Pompe, que, como ya comenté, el enzima, a pesar de ponerla a los 2 meses de vida, pues la enfermedad muscular siguió progresando y acabó falleciendo de una insuficiencia respiratoria. La terapia de reducción de sustrato es una terapia que si lo que pretende la enzima es disminuir la síntesis del sustrato favoreciendo su degradación, lo que procura la terapia de reducción de sustrato cuando no hay una enzima que se pueda administrar es intentar que no se sintetice y bloquear la síntesis de este sustrato que se acumula. Esto en teoría es muy bonito y sería una buena opción, pero no es evidentemente tan fácil como parece. Esta terapia bloquea una enzima, que es la que precede a la acumulación del sustrato, pero requiere que haya un nivel residual de la enzima para poder ser efectivo. Tiene como ventajas que se puede administrar por vía oral, por boca, y que atraviesa la barrera hematoencefálica, con lo cual, en teoría, podría corregir efectos neurológicos secundarios, aunque se ha visto, por lo menos en pacientes con enfermedad de Gaucher, que esto no ocurre. Como inconvenientes es que la vida media es muy corta y eso requiere que los pacientes tomen la medicación cada 6 o 8 horas. Tiene efectos secundarios porque no solo bloquea el enzima, no solo bloquea el sustrato que nosotros queremos, sino que bloquea otros sustratos que pueden ser necesarios para otras funciones del sistema nervioso y del organismo, y esto conlleva, pues, por ejemplo, que tengan intolerancia a las lactasas con diarreas, que tengan una neuropatía periférica, y evidentemente no se sabe cuál es el efecto a largo plazo del bloqueo de la síntesis de otros glucosaminoglicanos y de otros cerebrósidos que son necesarios para el sistema nervioso. En estos momentos disponemos solo de un aminoazúcar, que es el miglustato. Las indicaciones que están autorizadas son la enfermedad de Gaucher tipo 1 en los pacientes que por algún motivo no quieran o no puedan tomar el tratamiento con enzima, y la enfermedad de Niemann-Pick tipo C. En las gangliosidosis empieza a haber estudios con resultados que de momento no son muy favorables y no está todavía aprobada la indicación. Otra proteína de la cual no hablaré, porque ya creo que se habló en anteriores reuniones de MPS, es la genisteína. Y, bueno, evidentemente la experta es la doctora Pineda en este tema, que es quien hizo el estudio en Cataluña. Se parecía que podía disminuir la síntesis y la acumulación de GAGs en pacientes sobre todo con San Filipo, que es una de las patologías en las que se está intentando encontrar una terapia con más intensidad. Y aunque los resultados fueron positivos en modelo de ratón, la verdad es que en pacientes no se han obtenido los efectos deseados. ¿Y qué terapias vamos a tener en el futuro? Evidentemente,
yo voy a hablar de futuro, pero todas las que, las que hemos nombrado antes van a seguir vigentes. Y el futuro está en intentar atravesar la barrera hematoencefálica y ver cómo podemos corregir los problemas neurológicos en los pacientes que lo presentan. Vamos a intentar mejorar también la terapia con chaperonas, que ahora veremos lo que es, y evidentemente el futuro está, espero, en la terapia génica. En cuanto a los enzimas, que en un futuro inmediato probablemente ahora se van a empezar van a empezar los ensayos en fase 3 para pacientes con enfermedad de Morquio. En principio en España se van a iniciar los estudios en 5 centros, uno de ellos en Cataluña, que todavía está por decidir, pero creo que a finales de mes, principios de mes que viene ya se sabrá en qué centro va a ser. Y está previsto que en principio los ensayos empiecen a principios del año que viene. Otros ensayos que están a punto de reclutar pacientes en fase 3 son la alfa-masnosidosis, y creo que está un poco más retrasado la enfermedad para el SLAE, el Bollmann y la enfermedad de Gaucher. De tratamiento intratecal ya han hablado esta mañana, yo no me voy a extender mucho, simplemente creo que ya habéis comentado que el tratamiento intratecal en niños con pacientes con la enfermedad de Hurler mejoraba la compresión medular, pero no tenía efectos sobre el estado cognitivo. En la enfermedad de Hunter están los estudios en fase 2-3 ahora, y en la San Filippo creo que están en fase de reclutar pacientes. Hay previsión, hay modelos animales para lipofuctinosis y para el Niemann-Pick tipo A, pero todavía no están en estudios en ensayo clínico. La terapia con chaperonas, las chaperonas, a veces las mutaciones que causan las enfermedades lisosomales lo que hacen para alterar la función de la enzima es que hacen que la enzima, que tiene que tener una forma concreta, pues esté como mal plegado, haga un plegamiento anómalo, que con una forma diferente, y por eso no puede actuar bien. Entonces las chaperonas son unas moléculas pequeñas que lo que intentan es corregir este mal plegamiento de la enzima, hacer que vuelva a su forma original y con eso que funcione mejor. Esto en teoría también es muy fisiológicamente es bonito y se ha conseguido a nivel de estudios en células, pero se ha visto que cuando se pasa a animales, y lo que pasa es que no es tan fácil que la chaperona, que es esta proteína, llegue al lugar donde tiene que actuar, que cuando llega sí que se une la enzima mal plegada y lo despliega, pero esta unión es débil y dura poco el efecto, y que no solo afecta a la proteína que nosotros queremos, sino que afecta a otros enzimas y puede provocar una alteración secundaria de otros enzimas. Además de esto, solo funciona para las mutaciones que conllevan el mal plegamiento de la enzima. En estos momentos ya hay estudios in vivo para chaperonas. El que está más avanzado es el del DJG en la enfermedad de Fabry. Luego está a punto de empezar también una chaperona para la enfermedad de Gaucher. Se está ensayando también para la enfermedad de Pompe y la enfermedad de Tay-Sachs. Y in vitro, pues hay otras muchas que tienen aquí no escritas. Por último, otras moléculas que se están ensayando, todavía sin efectos comprobados en el humano, son la rodamina para la enfermedad de San Filippo, que parece que inhibe en células la síntesis de glucosaminoglicanos, pero con unos efectos hepatotóxicos muy, muy importantes. Y por lo tanto se está intentando ajustar las dosis para ver si se consigue en ratas una dosis que sea menos tóxica y que sea igual de eficiente en la disminución del acúmulo de GAGs. Luego, para la enfermedad de Niemann-Pick tipo C están las ciclodestrinas, la curcumina y el panovinostat, que por diferentes mecanismos lo que hacen es estabilizar y mejorar el transporte de colesterol intralisosomal, con lo cual también a nivel in vitro y en ratas consiguen corregir un poco y mejorar la afectación en los pacientes con Niemann-Pick tipo C. Y por último, yo creo que el futuro evidentemente está en la terapia génica. Ya hemos visto esta mañana que tenemos resultados muy prometedores y que esperamos que si se cumplen los pronósticos, pues en breve pueda empezar a aplicarse en pacientes, y que evidentemente creo que, no me voy a extender porque ya hemos tenido una magnífica conferencia esta mañana, pero creo que realmente va a ser lo que finalmente va a dar un tratamiento más eficiente y más efectivo para todo este grupo de problemas. ¿Vale?
Entonces, simplemente comentarles que, como ya han visto, cada vez están, a pesar de ser enfermedades raras, se está dedicando mucho a la investigación y a la investigación en tratamientos. Y estos tratamientos lo que intentan es cada vez corregir con aproximaciones más fisiológicas que se acerquen más a la causa de la enfermedad. Y que, a pesar de todos estos avances, el tratamiento de soporte personal y familiar con los médicos y con los otros terapeutas y con las otras personas que rodean a las familias sigue siendo para mí el más importante en el seguimiento de estos críos para intentar mejorar la calidad de vida no solo de los niños, sino de la familia, del entorno y de todo lo que está alrededor de ellos. Y a simplemente agradecer evidentemente a las familias de los chicos que nos enseñan cada día y nos animan a seguir trabajando en esto, y a las asociaciones y especialmente a Jordi, porque la labor que tienen el tesón que tienen en mejorar y en avanzar en la investigación, pues yo creo que es de agradecer y facilita mucho el trabajo a todos los que estamos en este mundo. Y muchas gracias. Si se ha ajustado el tiempo, lo ha hecho perfecto y además con un resumen y una visión global, yo creo, muy interesante. No sé si tenéis preguntas, algunas. Sabéis que tenéis la libertad de poderlo preguntar cada cual de vosotros, cada uno de vosotros, con toda la libertad que no os preocupéis. Esto es un intercambio. Sí. Y entendemos que por la tarde estamos todos un poquito más lentos, tal vez. Pero, no sé, si os queda muy claro, pues... Emilio. Terapia de estudio Perdón. ¿Qué tal? Soy Emilio López. Cuando habla de reacciones autoinmunes causadas, cuando se administra la enzima por vía intravenosa, en este caso, que es la experiencia que hay, en ese caso, ¿se aplica algún tipo de tratamiento con inmunopresores o no se llega a este extremo? ¿Se oye? Sí. De momento, en las mucopolisacaridosis no se está administrando ningún tratamiento inmunosupresor. En la enfermedad de Pompe, que es en la que se ha visto que sí que estos anticuerpos disminuyen claramente la penetración de la enzima y la función de la enzima, sí se está probando combinar, cuando se detecta que hay un aumento de anticuerpos, una terapia inmunosupresora que yo sepa, y bueno, hemos estado ahora recientemente revisando en el Congreso, solo en la enfermedad de Pompe se está haciendo un tratamiento combinado con inmunosupresores, pero probablemente luego esto se ampliará al resto de... Igual que también se utilizan inmunosupresores, se están intentando utilizar o ver la utilización para facilitar la entrada de enzima al hueso, para